Bueno, bienvenidas. Hoy estamos en el módulo de crisis normales de la infancia, analizando todas las crisis que atraviesan los niños durante la primera infancia, que no son precisamente crisis patológicas, que son etapas que tienen que superar. Y acuérdense que aquí hablamos de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, para que los niños superen con mucha facilidad esas crisis. Hoy vamos a hablar del control de esfínteres, quiere decir de cómo enseñar al niño a dejar el pañal y a controlar la pipí, la popó, aprender a ir al baño. Es un tema bastante sencillo, no es ciencia oculta, es algo bastante incluso de sentido común, lo han hecho todas las madres desde el principio de los tiempos, no es algo que nos tenga que agobiar, que nos tengamos que preocupar, o que nosotros digamos, ay, bueno, ¿cómo le hago? Necesito un curso, necesito un libro. Yo creo que se ha perdido mucho el sentido común. Todas sus mamás las entrenaron a ustedes y espero que todas hayan tenido éxito y espero que a su edad todos tengan un perfecto control de esfínteres. Han entrenado a 1, a 2 o a 10 niños y desde el principio de la humanidad esto ha sido un logro para todos los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que pensar primero que nada, pues que no es nada del otro mundo, que tenemos que enfrentarlo nosotros con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, pero con mucha paciencia. Ya voy a hablar de eso, que es algo que se ha perdido un poquito en las generaciones de mamás hoy en día. Una cosa importante con el tema del control de esfínteres es el tema de encontrar el momento óptimo. Miren, desde que yo he empezado con la crianza de bebés, he visto que el cambio en la tecnología o los avances en la tecnología de los pañales han sido impresionantes. Yo creo que la ciencia y la tecnología en la fabricación de pañales ha sido de las cosas que más va a la vanguardia y que más avances ha tenido, ¿sí? Hoy en día los pañales son algo muy avanzado, en donde los pañales cierran perfectamente, los pañales tienen un sistema en el cual se gelatinizan los líquidos, por lo tanto el bebé puede hacer algo así como 1 litro de pipí o 2, sin embargo los pañales están secos al tacto, tú le pones la mano al pañal y el pañal no se siente mojado, el niño no se roza, difícilmente se roza hoy en día con un pañal. Si ustedes supieran cómo eran antes los pañales, y tenías que estar sumamente al pendiente de que tu hijo tuviera accidentes, de que tu hijo tuviera pérdidas o de que tu hijo se hiciera en el pañal. Incluso los olores están muy controlados ya con los pañales, y esto ha provocado algo que no es muy positivo para el control de esfínteres. Mientras más los pañales han evolucionado y mientras mejor tecnología tienen los pañales hoy en día, los padres más retrasan el entrenamiento en el control de esfínteres. Les da flojerita, ¿sí? No sé por qué, pero les da muchísima flojerita. Y hoy en día vemos niños de 3 y 4 años, niñotes de 3 y 4 años, que traen su pañalote. Y como si los regalaran, porque no son nada baratos, pero pareciera que se los regalaran, porque las mamás van tranquilamente al súper a comprar su montón de pañales. También han reducido mucho el tamaño. Antes una bolsita de 12 pañales, pues era una cosa verdaderamente grande, y ahora puedes encontrar 36 pañales verdaderamente compactos, y todo eso ha hecho que los padres se encuentren mucho más cómodo seguir con el uso del pañal que entrenar a sus hijos a la edad ideal y a la edad correcta para que pueda superar. Realmente hay una edad en la cual madurativamente el niño está preparado. Si no tiene un problema de retraso en el desarrollo, si no tiene un problema a lo mejor de coeficiente intelectual, un problema de alguna autismo, síndrome de Down, algún otro tipo de condición especial, los niños están preparados entre los 22 y los 26 meses máximo para tener un perfecto control de sus esfínteres. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el proceso madurativo, tiene que ver con el control de sus músculos. Hablaba yo, cuando hablamos de desarrollo, en el módulo 2, que los niños van teniendo un desarrollo de sus músculos de lo gradual, de lo general, a lo específico, y en una dirección céfalo-caudal y próximo-distal. Todo esto está desarrollado tanto con el sostenimiento de la cabeza, del cuerpo, la posición erguida, el caminar, etcétera, y el esfínter, tanto el esfínter de la vejiga como el esfínter del colon tienen o están regidos por las mismas leyes de desarrollo.
Por lo tanto, no es cuando la mamá se le ocurra, no es cuando la mamá tenga tiempo, no es cuando la mamá, ahorita sí tengo un momentito, ahorita sí tengo un rato, ahorita sí me voy a dedicar a eso. Claro que no, no es así. Esto es cuando el niño está preparado, cuando el niño muestra ciertas señales de que ya puede controlar, sus músculos, ¿ok? Sucede también que como las mamás muy cómodamente han dejado pasar el tiempo y prefieren, más que dedicarle, porque si hay que dedicarle, ahorita lo vamos a ver, un tiempo, unos días, una semana, un espacio y toda su atención para estar atentos a las señales del bebé cuando el bebé quiere ir al baño, y entonces lo han postergado. ¿Por qué? Porque les es más cómodo pues que el niño traiga pañal y cambiarlo cuando ellas tienen tiempo, cuando a ellas se les ocurre, cuando ellas llegan a un lugar o que se los cambie a alguien más. Entonces pues me cambian a mi bebé, pues yo qué problema tengo, Lupita ya se hizo pipí, a ver, ¿me lo cambias? Y pues sí, yo no tengo que dedicarme al entrenamiento. Pero entonces sucede que los niños, pierden la motivación. Los niños están motivados a un logro y a un aprendizaje en cierto momento. Ustedes se darán cuenta, porque ya lo mencioné, que los niños quieren tomar la cuchara por sí mismos y que los niños quieren comer solos y que si tú alrededor de un año de edad, a los 10, 11, 12, 13, 14 meses, no les permitiste que se entrenaran con la cuchara, te dio mucho miedo que los niños se atascaran, se batieran, se ensuciaran, entonces no les permitiste el uso de la cuchara, les quitaste el uso de la cuchara y simplemente les enseñaste a abrir la boca pasivamente para tú meterles el alimento, pues entonces el niño bloquea ese deseo, bloquea esa motivación y el niño ya no está motivado a comer por sí mismo y entonces se vuelve un autómata que a los 3, a los 4 o a los 5 años, créanmelo, abren la boca para que les den de comer en la boca. Y tuvieron una edad y tuvieron un momento en el que estuvieron tremendamente motivados a controlar la cuchara, el tenedor, incluso el cuchillo. Hay una edad en la que se está muy motivado en aprender como niño grande a usar el cuchillo. Bueno, pues lo mismo pasa con el baño. Hay un momento en que el niño quiere ser niño grande, quiere dejar de ser bebé, quiere dejar de usar pañales. Hay un momento en el que se va a sentir muy importante, se va a sentir muy interesante, se va a sentir el niño muy contento y muy orgulloso de sí mismo cuando logra ir al baño, avisar y mantenerse seco. Pero si se pasa esa etapa y si el niño se acostumbra a la incomodidad de estar mojado, a la incomodidad de andar cargando un paquete porque ya no le molesta, porque ya se acostumbró, porque ya le pasó la incomodidad que a cierta edad te da, pues entonces el niño ya le da flojera, ya no quiere, ya no está motivado. Hay una edad que es alrededor de los 2 años, cuando los niños son mucho más independientes, cuando los niños ya caminan muy bien, ya no caminan como robotitos con las piernas abiertas, sino que ya caminan con agilidad, trepan, suben, bajan, pueden subir escaleras alternando los pies, ya no gatean para nada, sino que ya corren incluso, y justo es la edad a la que el niño le estorba el pañal, a la que el niño no le gusta estar mojado, pesado simplemente, o no le gusta sentir un paquete pegostioso en las pompas. Pero entonces si los papás tienen flojera y los papás lo van a postergar porque hace frío, porque viene Navidad, porque me voy de viaje, porque viene mi suegra, porque tengo gripa, porque chalala, claro que el niño se va a acostumbrar al paquetito, ya no le es incómodo y por lo tanto ya no está tan motivado para superarlo y para adquirir este nuevo aprendizaje. Entonces es bien importante el momento oportuno. Otra cosa importante es, los niños conforme más crecen, mucho más fantasías tienen. ¿Eso qué quiere decir? Un niño pequeño no tiene fantasías con respecto al baño, a la taza, al retrete. Un niño pequeño se sienta, puja, hace pipí o popó y punto. Un niño de 3 o 4 años está en una etapa de una intensa, florida fantasía, en donde ya ha visto muchas películas, muchas caricaturas, en donde ya existen los monstruos, el monstruo del baño, el que sale de la regadera, el que sale del grifo, el que sale de la taza, me puedo caer, me puedo ir para abajo, estoy más pesado, etcétera. Entonces, cuando esto se junta con la fantasía, muchas veces vemos a niños que ya se les agrega un miedo de sentarse a la taza del baño. Los niños muy pequeñitos no sienten miedo, se equilibran incluso con mayor dificultad, pero no sienten tanto miedo. Los niños más grandes, por un efecto de la fantasía
tan intensa que tienen los niños de alrededor de 3 y 4 años, ya se sienten mucho más temerosos de sentarse en el baño y pujar, porque sentarte en el baño y pujar a esa edad es como un sinónimo de pues me estoy dejando ir, me estoy yendo, y entonces eso me genera muchísimo miedo. Y lo vemos en niños que ya les ha pasado la edad ideal, y entonces que ya tienen casi 4 años y que los papás van a iniciar, entonces lo sientan en el baño y le piden que puje, y entonces el niño no tiene dónde agarrarse y saber, espérame, ¿cómo voy a pujar si me voy yendo? Y un niño más pequeñito no se cuestiona esas cosas, digamos, nos lo agarramos un poco más atarantado y no tiene esas fantasías que le van a provocar cierto temor o cierto miedo a sentarse y a pujar en el baño, ¿ok? Entonces una cosa importante es encontrar un momento óptimo, no dejarlo pasar. Otra cosa importante es el modelaje. Miren, si ustedes hicieran una encuesta, se darían cuenta que en los niveles socioeconómicos bajos, medio bajos, se controla mucho antes los esfínteres que en los niveles socioeconómicos altos. Y en primer lugar, pues sí, es la calidad del pañal, como lo dije. Un pañal de mucho mayor calidad da mucho más confort, por lo tanto hay menos necesidad de cambiar al niño. Cuando se tienen pañales de tela, pues te urge cambiar, te urge que el niño controle, obviamente. Quienes crecimos con pañales de tela aprendimos muy pronto, y ahorita les voy a explicar cómo se da el proceso de condicionamiento operante, que es lo que se requiere para aprender a controlar los esfínteres. Pero también está el tema del modelaje, es decir, si tú tienes una casa en donde tú tienes un vestidor y después del vestidor tú tienes tu baño, y entonces tú acostumbras de pronto a desaparecerte, irte a tu vestidor, meterte a tu baño, ponerle el seguro y ir al baño, pues tu hijo no tiene eso que es el modelaje, que lo necesita para aprender todo, no nada más para aprender a ir al baño, sino para aprender muchísimas otras cosas en la vida. Si tú vives en una casa mucho más pequeña, en donde compartes baño con otros, o las familias que viven en una casa en donde el baño incluso tiene una cortina o no tiene una puerta, entonces el niño ve esta conducta, se le parece muy normal, y el niño ve cómo los adultos, llegados en determinado momento, van, se sientan en el baño, se asean, se limpian, se levantan y le jalan. Entonces, tiene mucho que ver, y esto ya te da un tip de cómo sería importante que tú empezaras a modelar la conducta con tu hijo un poco antes de que empezaras con el control de esfínteres, en donde tú le muestres que tú vas al baño, que papá va al baño, cómo hace pipí papá, cómo hacen pipí los hermanos, cómo haces pipí tú, para que el niño vaya aprendiendo, y el niño por naturaleza, porque todos los niños sanos tienden al crecimiento, y entonces el niño por naturaleza es una conducta que quiere imitar, igualito como quiere imitar cuando tú manejas, y entonces el niño dice déjame manejar, igualito que quiere imitar cuando tú le cambias con el control a la televisión, igualito que quiere imitar cuando tú le bates a los huevitos en la mañana. Entonces es una conducta madurativa que el niño quiere imitar. ¿Por qué? Porque tú se la estás enseñando. Y entonces el niño, cuando tú te paras y tú le jalas, empieza, yo le jalo, ahora yo me siento, ¿sí? Si tú no cuidas de modelar esa conducta un poco antes de que empieces con el entrenamiento, pues el niño no sabe de qué le estamos hablando. Una cosa que va a ser muy importante, que voy a repetir durante todo el día de hoy, la actitud positiva. El niño está aprendiendo una habilidad, está aprendiendo un condicionamiento nuevo, porque el niño estaba acostumbrado y lo hacía tranquilamente a soltar o relajar sus esfínteres, y relajando sus esfínteres, él defecaba, hacía pipí, no pasaba nada, al rato se le cambiaba el pañal. Y de pronto nosotros le tenemos que enseñar una habilidad completamente nueva, que tiene que ver con ejercer un control, apretar, cerrar, controlar una parte de su cuerpo que no había estado acostumbrada a controlar. Luego entonces el niño lo que tiene que hacer es que tiene que pensar, razonar, intentar, fallar, tener éxito en mover, en controlar, en apretar una parte del cuerpo que anteriormente no sabía ni siquiera que existía. Por lo tanto, pues necesita para esto no estar ansioso, no estar nervioso, no estar asustado, no estar amenazado o no estar alterado. ¿Por qué? Porque todos los órganos que tienen que ver con el intestino, con la vejiga, están inervados por el nervio vago. ¿Se acuerdan que les he hablado en varias ocasiones? El nervio vago se llama vago porque anda por todo el cuerpo, y el nervio vago nace en la parte emocional de nuestro cerebro. Por lo tanto, está muy relacionada la parte emocional con el control de esfínteres,
¿sí? De ahí que, ay, me hice pipí de miedo, o lo diría diferente si no estuvieran filmando. Pero bueno, de ahí la frase, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tiene mucho que ver mis emociones, mis estados emocionales, mi nerviosismo, mi estar relajado o mi estar tranquilo con mi poder controlar los esfínteres. Por lo tanto, si mis padres tienen una actitud, mi madre o la persona que me vaya a entrenar tiene una actitud positiva, tiene mucho amor con el cual estás aprendiendo algo nuevo y yo amorosa, cariñosamente te lo voy a enseñar. ¿Cómo? Pues con mucha paciencia. Paciencia es lo que más nos hace falta hoy en día en la crianza. Paciencia para que los niños aprendan a ir al baño, paciencia en sus accidentes, paciencia para que se aprendan a abotonar o a abrochar las agujetas, para que se aprendan a servir azúcar ellos mismos, para que se sirvan de una jarra. Eso es lo que más o mayormente está obstruyendo ahorita el desarrollo, la independencia y la autoayuda de los niños, que es mucho más rápido que yo te lo haga, es mucho más rápido que yo te sirva el agua fresca y es mucho más lento poner con cuidado, atención, enseñarte cómo, estar atento, que detengas la jarra, que calcules más o menos el peso, el movimiento, que le vayas poniendo tantito, un poquito más, decirte ya, que frenes, que se te cayeron 2 gotas, que yo las limpie. Obviamente eso requiere de más segundos. Lo rápido, lo inmediato, es que pum, yo te sirve el agua y punto, se acabó. Entonces no estamos permitiendo que nuestros niños con paciencia aprendan un montón de cosas. Y es por eso que ahorita es muy común ver a niños de 5 años, 6 años, que pues obviamente no saben hacer muchas cosas. No saben abotonarse, no saben hacerse un nudo, no saben comer por sí mismos, no saben ir al baño a veces bien o limpiarse bien solos. ¿Por qué? Porque las mamás a veces están demasiado ocupadas y no le dedican el tiempo que le tienen que dedicar a la crianza, que sí, no son segundos, son minutos, y los minutos son mucho más grandes que los segundos, porque abrocharte una agujeta, a lo mejor 7 segundos, enseñarte a que te la abroches, a lo mejor 4 minutos, ¿sí? Pero el resultado, a largo plazo, infinitamente mejor. ¿Ok? Bueno, pues así, también aquí necesitamos mucho amor, mucha paciencia y mucha consistencia. Es una cosa bien importante. La mayoría de las veces que una mamá llega a consulta porque tiene problemas con el control de esfínteres de su hijo, ha habido mucha inconsistencia. Es decir, quiero empezar, pero luego al día siguiente me voy a ir a Chapala y entonces te pongo un pañal. O quiero empezar, pero luego, ay, te dio gripita, entonces ya me dio lástima y te pongo un pañal. O quiero empezar, pero entonces yo tengo un bautizo y no quiero accidentes en el bautizo, entonces, pum, te pongo un pañal. Entonces el niño pues ya no sabe cuándo sí y cuándo no. O sea, traigo o no traigo pañal, se puede, se vale, no se vale. Eso es algo que nos tenemos que decidir, que tenemos que decir, ya lo voy a hacer, es el momento, el niño está en edad, yo me voy a hacer un tiempo, me voy a hacer un espacio, porque le voy a dedicar unos cuantos días de nuestra vida a que él adquiera este aprendizaje, ¿ok? Y con mucha consistencia. Mucha dedicación, ¿por qué? Porque hay que buscar un momento oportuno en el cual no haya muchas alteraciones en la rutina familiar. Tus rutinas familiares, sí o sí se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque como tienes que estar mucho en contacto con el niño durante esos días, como tienes que estar muy al pendiente del niño, si tú tienes una rutina en la cual te sales toda la tarde a la calle y vas a hacer pendientes y vas a que juega a la casa de no sé quién, y luego de ahí te vas a casa de tu mamá, y luego de ahí te paras en el pan, y luego de ahí pasas un ratito al parque, y luego llegas a tu casa, no, pues esa rutina se va a alterar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una vida un poquito más monótona durante esos días, puesto que el foco principal y la atención principal están puestos en este aprendizaje. Yo tengo que estar completamente atenta, me olvido de otros compromisos, me olvido de ir a fiestas, o me olvido de entregar un reporte, o me olvido. Son 3 días de tu vida, 4, 5 más. O sea, no puedes de verdad dedicarle a un entrenamiento tan importante 3, 4 o 5 días sin ir a hacer pendientes, sin ir a comprar regalitos, sin ir a playdate, sin ir a esas cosas, sino decir, bueno, ahorita lo importante para que esto funcione es que yo sea consistente. Y para que yo sea consistente, yo tengo que tener mis rutinas y mis hábitos ahorita muy estables, muy fijos, para que el niño se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque el niño se siente mucho más cómodo cuando está en camisetita, cuando no va a ensuciar grandes
prendas elegantes o pantalón y botitas, y lo puedes tener en camisetita y en calzón en la casa. ¿Para qué? Para que él se sienta cómodo, para que se quite rápido el calzoncito, para que tú no batalles quitándole el cinturón y la pretina y el pantalón y los tirantes, y entonces vamos a hacerlo sencillo. Y entonces en casa pueden andar en calzoncito durante todo el día, durante toda la tarde, durante estos días, y se te va a hacer algo sumamente sencillo. Que si tú estás en un centro comercial y trae chamarra, y trae underwear, y trae pañal, y trae pantalón de mezclilla, y trae botitas, pues obviamente ahí se te complica mucho el proceso, ¿sí? Por lo tanto, sí tienes que dedicarle un tiempo, y el tiempo lo hay, por supuesto que lo hay. Simplemente es cuestión de que tú te decidas. Y tenemos que tener mucho cuidado con el reforzamiento. ¿Qué tiene que decir el reforzamiento? Mire, cuando el niño detecta, se da cuenta, capta, le cae el 20, de que ir al baño, mantenerse seco y mantenerse limpio es algo que es agradable para él y para los demás, el niño lo quiere hacer y punto. El reforzamiento más importante es el reforzamiento social, en donde nosotros le decimos: bravo, ya eres grande, me siento súper orgullosa de ti, vamos a contarle a la abuela, vamos a contarle a papá, qué padre, qué increíble, uy, wow, padrísimo. Ese es el reforzamiento más importante. Obviamente, sí está permitido algunos otros tipos de reforzamiento pequeño, como por ejemplo cuando le pones una estrellita en la frente, porque lo hizo muy bien, o cuando puede meter una pequeña monedita en una alcancía para ir a comprar algo que le encanta, o por ejemplo cuando le das un dulcecito pequeño, un kiss, una luneta, un sticker bonito, un chocolate. Claro que todo eso sí está permitido, pero el reforzamiento más importante y el sentimiento que tenemos nosotros que provocar o que arrancar en el niño es: soy grande, puedo hacer las cosas por mí mismo, estoy creciendo, me siento muy orgulloso de mí mismo, porque los demás se sienten muy orgullosos de sí mismos. Pero aguas con esto del reforzamiento, porque miren, la gran mayoría de las veces yo me he dado cuenta que los padres utilizan el reforzamiento de una manera inversa. ¿Qué quiere decir? El niño tiene un accidente, y en el momento en el que el niño tiene un accidente, los padres empiezan a reforzar la conducta del accidente, no el haber ido al baño, sino que refuerzan el accidente, ¿verdad? ¿Cómo? El niño tiene un accidente y los va a tener, pero cuando el niño tiene un accidente, yo me altero, me siento amenazada en lo personal, entonces yo le doy un chorro de atención al niño, en donde yo le digo, le explico, le reprimo, o le regaño, o le trato de convencer, o le trato de sobornar, o le digo que le voy a dar un premio, y entonces voy, lo acuesto otra vez como bebé, cosa que ya nunca vamos a hacer cuando tenga accidentes, lo acuesto como bebé, le limpio las pompas, luego me arrepiento de haberlo regañado, y entonces le pido una disculpa, le beso las pompitas, le digo que mamá lo ama, pero que se tiene que mantener limpio, que cuchi cuchi guaguara, pero que por favor, etcétera. Entonces, después de que el niño se ha hecho pipí o popó en los calzones, yo le dedico al niño 5, 10 o 15 minutos de mi vida, en la cual tengo una jerga que primero es de reprimenda, que primero es de enojo, que primero es de reproche, y que luego a la larga es de discúlpame, yo te quiero mucho, tú y yo nos amamos, tú y yo nos queremos. Entonces el niño dice: wow, yo tengo una parte de mi cuerpo con la que controlo perfectamente las emociones de mis padres o de mi madre en cuestión. Entonces pasan cosas, porque a los 2 años pasan cosas que al niño no le gustan, como que no le des de un dulce, como que no lo llevaste contigo, como que no le contaste un cuento, como que no le das pastel, como que le diste pollo en vez de darle hamburguesa o X, Y y Z, y el niño sabe que tiene una parte de su cuerpo con la cual controla tus emociones, y entonces emplea esta parte de tu cuerpo para controlar tus emociones. ¿Tú reforzaste al niño? Por supuesto que lo reforzaste, pero lo reforzaste equivocadamente. En vez de reforzar la parte que se debe reforzar, que es wow, padrísimo, muy bien, me siento muy orgullosa de ti, qué padre que te mantuviste seco, perfecto. Tienes un accidente y digo, no pasa nada, cámbiate, a ver, te voy a quitar el calzón, te voy a poner el limpio. ¿Lo limpiamos? Claro que no. A ver, yo tengo fe en que ustedes bañan a sus hijos diario, ¿sí o no? Voy a caminar con esa premisa. Y espero que los bañen en la noche, porque los niños por alguna razón se tienen que bañar en la noche porque acumulan una cantidad de mugre impresionante para irse a la casa. No sé cómo le hacen, pero son receptáculos de mugre. Bueno, entonces, el niño se quedó pipiciadito, tú le quitas el calzón pipiciadito,
y tú le pones un calzoncito nuevo. Es que le quedó tantita pipí, pues ni moda, se la quito en la noche, no pasa nada. O sea, no se le van a subir las hormigas, les prometo que no, ni aunque no hay manera, ¿sí? Ok, el niño se hizo popó, ok, yo le doy una limpiadita leve y le vuelvo a poner el calzón. Oye, pero se quedó ahí en la entrepompi con tantito. Pues sí, ya lo vas a bañar en 2 horas. No pasa nada. ¿Por qué? Porque darle demasiada atención al niño. Porque, miren, el niño va a extrañar lo que conoce, lo que sabe, lo que tiene. El niño va a extrañar ponerse en una posición horizontal y tirarse como bebé para ver a mamá y que mamá manipule sus pompas, manipule sus piernas, mamá lo acaricie, etcétera, etcétera. El niño lo está extrañando porque, a ver, hagamos conciencia. Esto es algo que el niño va a perder. Ese trato de tirarte y de yo limpiarte es algo que vas a perder. Entonces, si tú lo extrañas y tú te haces pipí o tú te haces popó, pues lógicamente vas a procurar o vas a provocar que yo te vuelva a tirar y te vuelva a limpiar y te vuelva a acariciar la pompita y me vuelvas a ver en esa posición privilegiada en donde yo veo a mi madre aquí atendiéndome y viéndome mis partes íntimas, feliz, 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 feliz. ¿Sí? Entonces ya no lo vamos a hacer. Entonces ya le vamos a decir, a ver, quítate cómo va, pues no pasó nada, a lo que sigue, a otra cosa, a distraerte en otra cosa completamente. ¿Sale? Tengo que esperarme a que en el niño haya ciertas señales que me dicen que está listo o que madurativamente está preparado para adquirir esta habilidad. Una de ellas, el niño camina con habilidad. Es muy difícil que un niño que no camina pueda tener un control de esfínteres. ¿Se acuerdan que en el desarrollo es céfalo-caudal y próximo distal? Quiere decir que si no, yo puedo controlar mis piernas y mi equilibrio y mi tronco, que son mucho más grandes que mi esfínter, difícilmente voy a poder controlar mi esfínter, ¿sí? Entonces, pero el niño cuando ya camina con habilidad, cuando ya brinca en 2 pies, esta es una señal importante que nos dice que el niño ya puede controlar el esfínter. Cuando el niño puede hablar lo suficiente para decir pipí o popó, o bien cuando el niño no habla porque tiene un severo retraso del lenguaje, pero se da a entender perfectamente con señas, con gestos, con pujidos, o el señal al baño, por ejemplo, o camina al baño y te jala al baño, pero tú dices, bueno, es que no camina al baño y no me jala al baño. No, claro que no, eso lo va a aprender, pero el niño camina a la cocina, te jala de la mano y te señala las galletas. Eso quiere decir que el niño ya tiene capacidad para comunicarse, aunque tenga un severo retraso del lenguaje, pero ya tiene capacidad de comunicarse, si no por medio de la palabra, por medio de señales, mímica, pujidos o lo que sea. Otro dato importante o señal importante es cuando el niño permanece seco por más tiempo. Ustedes ya detectan que los niños cuando son muy pequeñitos, los bebés incluso, casi siempre tienen su pañalito mojado. Un bebé lo vas a cambiar pues, cuando quieras, porque siempre está mojado. O sea, es como que está continuamente haciendo pipí, no tiene ningún control y como está entrando, está saliendo el líquido. Pero tú de repente llega una edad en el niño, más o menos a partir del año, un poquito antes, en donde de repente ya lo vas a cambiar a tus horas habituales y dices, ay, estaba seco, ¿recuerdan, no? Y le vuelves a cerrar el pañal. Y luego esos espacios de estar seco son cada vez más largos y son cada vez más grandes y empiezas a gastar menos pañales y te das cuenta que su esfínter ya tiene cierto control, que él ya tiene como ciertos horarios en los cuales hace pipí y ciertos horarios en los cuales puede permanecer seco. Incluso tú puedes cambiar a un bebé ya de 1 año y medio, 1 año 8 meses, 1 año 10 meses, lo vas a acostar a su siesta, despierta de su siesta, e inmediatamente después de que despierta de su siesta, el niño hace pipí. Pero si tú metes la manita o el dedo 15 minutos antes de que él despierte de su siesta, tú te das cuenta que el pañal está seco, porque ya no hace pipí dormido. Pero los papás se confunden y creen que sus hijos hacen pipí dormidos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como los mamíferos, como los perritos, los gatitos, etcétera, tú te levantas, te estiras e inmediatamente ¿qué haces? Te vas al baño. Antes de buenos días, antes de un cafecito, lo primero que hacemos es correr al baño. Bueno, pues los niños no corren al baño, pero se despiertan completamente secos, se estiran y se hacen pipí en su pañal. Entonces el papá puede decir, no, es que se pipió en la noche. No. Llega un punto en donde tu hijo ya no se pipió en la noche. Llega un punto en donde tu hijo recién despertó, se estiró igual que tú,
pero porque todavía no tiene el conocimiento de correr al baño, se hizo pipí en su pañalote. ¿Por qué? Porque así lo ha hecho siempre, ¿sí? Pero entonces hay que estar muy al pendiente, porque una de las señales es eso, que el niño pueda despertar seco de algunas siestas. Otra cosa muy importante, y un asunto que también los padres han estado retrasando mucho, por mal hábito nada más, por falta de dedicación. El niño habrá dejado el biberón, obviamente. Miren, hay una situación con los líquidos. Cuando a ti tu nutrióloga te dice que tienes que tomar 2 litros de agua, ¿cómo fregado le haces para meterte 2 litros de agua en un día al organismo? ¿Cómo le haces? ¿Saben cómo le haces? Con un biberón, o sea, con un pomo de Gatorade o con una cosa de esas que cargan todo el santo día, ¿sí? Porque de otra manera, a vasos, está cañón. Han probado tomar, bueno, si tu estilo de vida es muy tranquilo como el mío y estás sentado en un consultorio con un vaso bonito, etcétera, pues sí puedes. Pero si andas por la vida, pues no puedes aventarte 8 vasos diarios porque ¿en qué momento? Tienes que traer cargando tu biberón, ¿sí queda claro? Y si tú traes cargando tu biberón, sí te avientan los 2 litros de agua. A ver, ahora pasamos a los bebés. ¿Qué pasa con un bebé? Cuando un bebé usa biberón, toma mucho más líquidos que cuando no usa biberón. El biberón, lo dijimos cuando hablamos de desarrollo infantil, el biberón es un instrumento necesario para la primera etapa de la vida del bebé. ¿Magali? En donde cuando el niño está muy pequeño y todavía no puede controlar los líquidos y ya no usa por alguna razón el pecho materno, hay un artefacto que simula el pecho materno y que tiene un contenedor para que la leche no se caiga y entonces el niño, el bebé, el lactante, ¿el qué? El lactante pueda tomar esa leche sin tener accidentes. Es un instrumento y un invento súper útil el biberón, pero es necesario solamente en la primera etapa de la vida, cuando el bebé es un lactante. Los niños dejan de ser lactantes al año de edad. Luego entonces, después del año de edad, no sé qué demonios tiene que hacer un biberón en las manos de un niño. Al año, 2 meses, el niño sabe perfectamente tomar de un vasito. Nomás les voy a aclarar una cosa, ¿eh? El niño no pasa del biberón al semibiberón, porque entonces ahora nos venden tantas cosas, que nos venden unos vasitos que supuestamente no son biberones, pero funcionan perfectamente como biberones. ¿Sí queda claro? En donde el niño se acuesta a ver televisión, supuestamente es un vasito, pero no, ni más, o sea, le haces así y no se cae por nada del mundo. El niño tiene que absorber para tomarlo y el niño lo toma en posición horizontal. Hay un cambio muy importante que tiene la anatomía, alrededor del 8º, 9º, 10º mes, en donde cambia la forma del epiglotis. Es decir, los bebés tienen una anatomía que está preparada para beber en posición horizontal. Un bebé come, traga, bebe en posición horizontal y no se atraganta. Cuando dejas de ser bebé, no puedes tragar en posición horizontal. Si ustedes van a un asilo de ancianos, ustedes van a ver que los ancianititos les van a dar su pastillita con sus remedios o su medicina, los enderezan y les dan el traguito de agua, ¿sí o no? ¿Cuándo han visto que a un ancianito le metan un biberón para que trague la pastillita? Sería más fácil, ¿no creen? Hay veces que hacen falta 2 enfermeras cuando el ancianito es muy grande y muy pesado para enderezarlo para que se tome la pastillita, ¿verdad que sí? A ver, ¿y por qué no le dan un biberón? ¿Nunca se han preguntado eso? Porque la anatomía de un adulto o de un niño ya mayor que no es lactante no es adecuada para que tú bebas en posición horizontal. Tu anatomía es adecuada para que tú bebas en posición vertical. De ahí que tenemos popote. De ahí que le hacemos así al vaso. Entonces el líquido pasa en esta dirección. Un niño a partir de 1 año tiene una anatomía perfecta para poder tomar en posición vertical. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú le dejas el biberón durante más tiempo, tú le estás generando a ese niño constantemente infecciones de garganta, infecciones de oído interno, problemas bucales, problemas dentales, problemas de caries, problemas de malformación en la formación de los dientes. ¿Por qué? Porque no es correcta la manera como él está bebiendo. La manera correcta es que él se enderece. Yo le llamo biberón a todo aquel artefacto, instrumento, aparato o contenedor que el niño tenga que tomar en una posición horizontal.
tú estás tomando biberón. ¿Te fijaste cómo le hiciste para tomarlo? ¿Sí? Le hizo así y tuvo que hacerle así. Eso es un biberón, ¿sí? Cualquier cosa que tú tomes en esta posición, como una copa, como un vaso, como un té, como un café, como un tinto, como un vaso de agua, pues tú lo tomas sentada. Y entonces es el líquido el que se inclina para caer en tu boca. ¿Sí queda claro? Pero cuando el líquido cae de esta manera por succión, pues obviamente es un biberón, ¿sí? Cuando los niños están utilizando biberón o semibiberón, los niños toman muchísimo mayor cantidad de líquidos. Incluso, lo vamos a ver en alimentación, eso hace que los niños tengan un trastorno de alimentación. ¿Por qué? Porque se llenan de líquido y una barriga llena de líquidos no permite que entre el alimento o te da una sensación falsa de saciedad. Es por eso que los niños que toman tanta leche pues no tienen hambre y no comen. Lo vamos a ver ampliamente cuando hablemos de alimentación, ¿ok? Pero entonces es importante que el niño haya dejado el biberón. Y les decía, los órdenes de las cosas son así. El niño primero deja el biberón, el niño después deja el chupón, el niño después deja el pañal. Ese es el orden correcto, como el niño va creciendo, se va desvinculando. ¿Para qué es importante el biberón? Para cuando el niño no puede beber sentado. ¿Para qué es importante el chupón? Para calmar la ansiedad o calmar el estrés cuando el niño no tiene el lenguaje para poder expresar lo que quiere y para poderte explicar sus necesidades. Entonces se calma o se tranquiliza. ¿Y para cuándo es necesario el pañal? Para cuando el niño no puede tener control sobre sus músculos del esfínter anal y el esfínter de la vejiga. Pero después de eso ya no son necesarios ni uno, ni el otro, ni el otro. Y ese es el orden como el niño los va superando. Claro que si tú traes un retraso desde el biberón y luego traes otro retraso con el chupón, pues obviamente arrastras con un retraso del pañal y pues tienes a un perfecto bebé boy, ¿verdad? Ok. También una señal importante es cuando el niño ya muestra cierta curiosidad para ir al baño, muestra cierta curiosidad, quiere jalarle, quiere sentarse, quiere ver qué hay ahí, te acompaña cuando vas al baño, de repente uno de sus hermanitos mayores dice que quiere ir al baño y él lo quiere ir a ver, quiere ver cómo hace demasiadas preguntas, y eso nos habla de que el niño ya está motivado, de que el niño ya está interesado por tener ese crecimiento o interesado por tener ese logro, ¿ok? Bien. Ahora, se llega el momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar esto con una actitud sumamente positiva. No con una actitud agresiva, no con una actitud violenta, no con una actitud desanimada. Es cuando tú le enseñas, por ejemplo, a tus hijos a andar en bicicleta, pues tú que entiendes que se van a caer y que los tienes que llevar a un terreno que sea un terreno amable para sus caídas, ¿no? Es como cuando tú vas a enseñar a un niño a hacer trazos, pues tú vas a entender que el niño hace trazos chuecos, se sale el renglón, y ¿qué le vas a dar? Pues un cuaderno grande, donde se sienta cómodo para salirse del renglón, ¿sí o no? O es como cuando al niño tú le vas a enseñar, no sé, a patear una pelota, pues la pateas en un espacio grande, porque calculas que las primeras patadas que le va a dar a la pelota se van a ir por otro lado, y pues no lo enseñas en una cristalería. Lo enseñas así como en un espacio amplio donde no pasa nada si la pelota se va por otro lado. Pues esa es una actitud positiva y eso es una actitud animal. En donde tú llegas con el niño, yo les voy a sugerir que cuando el niño esté haciendo algo de niño grande, cuando el niño agarra unos plumones, por ejemplo, y colorea muy bonito unas orillitas, o cuando el niño agarra y dibuja muy parejito con unos colores, o cuando el niño te pide unas tijeras y ve que sabe hacer ese movimiento coordinado, de pronto un par de veces para recortar, o cuando el niño no se pudo destapar solito una paleta, o le dejaste partir su rebanada de pastel, entonces tú ya estás prevenido y ya has hecho algunas cosas previamente. ¿Cómo qué? Como que previamente le has modelado, como lo dije. Previamente, yo te voy a recomendar que tú cambies los pañales buenísimos que estás usando por unos pañales súper chafas, los más baratos que te encuentres en el mercado, de a peso, o sea, por kilo. Los más baratos, los más chafas que haya, los más delgados. Antes de que tú empieces con el proceso de aprendizaje, unos 15 días antes, tú le vas a comprar un pañal muy barato. Y les voy a explicar por qué. Esto es un condicionamiento operante. ¿Llevaron ustedes psicología en algún momento de su vida? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, etcétera, etcétera. Mira, antes de que uno vaya al baño, uno tiene varias señales. Y entonces uno va aprendiendo a interpretar o a observar esas señales.
El niño se siente mojado, o el niño se moja, o al niño le sale líquido por entre las piernas. Pero el niño no se está dando cuenta, porque tiene un pañal tan bueno, tan caro, tan fino, que gelatiniza los líquidos, que prácticamente en cuanto el esfínter se relaja, el líquido se está gelatinizando y nunca existe esa sensación de estoy mojado. No la tiene, no la siente, no la ha vivido, no sabe de qué estamos hablando. Un niño que usaba pañales de tela o un niño que usa pañales de muy mala calidad, relaja el esfínter, se siente mojado y algo le escurre por la entrepierna. Entonces el niño dice, ¡ay, sopas! ¿Qué está pasando? ¿Me explico? Bueno, te mojas la entrepierna o te sientes mojado y te das cuenta que antes de eso relajaste el esfínter. ¿Sí queda claro? Dices, ¡oh! Cada vez que yo suelto el esfínter, me siento mojado. Ahora sé qué pasa después de que relajo el esfínter. Pero eso no lo puedes aprender si tienes un pañal que te va a bloquear esta sensación. Antes de esto, el niño siente un calambrito. Ustedes saben que cuando ya tienen muchas ganas de ir al baño, sienten una especie, no sé cómo le llamen, pues calambrito, tensión de la vejiga, ¿cómo le quieren llamar? Pero esa tensión es la que te lleva a relajar el esfínter y esa relajación del esfínter es la que te lleva a soltar el chorro. Entonces el niño va a decir, suelto un chorro, y después de unas cuantas veces va a decir, le suelto una partecita de mi cuerpo y luego entonces viene el chorro. Pero entonces el niño con el tiempo y con los días va a decir, siento un calambrito, y es cuando relajo este musculito, bueno, no en esas palabras, pero en un sentido conceptual, y es cuando me siento húmedo. Pero antes de que tú sientas ese calambrito y relajes el esfínter para sentirte húmedo, hay una sensación de plenitud o de vejiga llena. Hay una sensación de líquido, de incomodidad. Entonces con el tiempo el niño va a decir, me siento panzoncito, entonces siento un calambrito, entonces relajo el esfínter y entonces me mojo. ¿Sí queda claro? Pero entonces tú vas encontrando lo que pasa antes y el niño va observando su fisiología. Y lo único que hace un pañal corriente es que le permite al niño observar su fisiología. ¿Sí queda claro? Yo todavía no empiezo, todavía no le voy a entrenar, todavía no nada. Simplemente le pongo pañal corriente y lo dejo que me vea ir al baño. Y lo dejo que me vea jalarle. No he empezado, ¿conste? ¿Verdad? ¿Ya quedó clarísimo? Pero me va a ayudar muchísimo quitar ese pañal carísimo de París, con tecnología de punta, que gelatiniza los líquidos. Porque entonces el niño ha estado completamente ajeno a sus procesos fisiológicos gracias a la tecnología. ¿Sí quedó claro? Bien. Pues entonces yo ya usé durante 1 o 2 semanas un pañal corrientísimo y yo ya modelé. Y luego entonces voy a buscar un momento súper oportuno en el que el niño tenga un avance, un logro, cortó bien su pedazo de pastel. Y yo ya tengo en su closet 2 o 3 docenas de calzones. 2 o 3, no menos, ¿sí? Y yo ya tengo los últimos pañales, ya no he comprado. Y si voy a dejar algunos, es solamente para la noche. Porque estadísticamente los niños aprenden a controlar la pipí 6 meses después durante la noche que durante el día, estadísticamente. Más sin embargo, hay algunos niños que lo logran simultáneamente y hay otros niños que lo logran en la noche hasta 2 o 3 años después. Por lo general es 6 meses después, estadísticamente, ¿va? Bueno, por lo tanto, si yo dejo unos cuantos pañales, no están a la vista de mi hijo, porque son para usarse exclusivamente en la noche cuando el niño ya se va a dormir. Y lo que le vamos a decir en la noche es, en la noche tú vas a estar dormido, por lo tanto puede ser que no te des cuenta o que no te puedas despertar si tienes ganas de hacer pipí. Solamente por la noche te vamos a poner un pañal, pero por ningún otro motivo le vamos a poner pañal durante el día. Entonces, me regreso. Tú ya tenías unas 2 o 3 docenas de calzoncitos. En un momento en el que el niño tiene una actitud sumamente positiva y acaba de mostrarte un logro importante, decía yo, como que cortó bien la rebanada de un pastel, tú le dices, ¡wow! Me siento tan orgullosa de ti, ya eres una niña grande. Y es más, vamos a aprender a ir al baño como una niña grande. Se acabaron los pañales. Los pañales son para bebés. ¿Ves nuestra bolsa de pañales?
ya quedó vacía, se acabó, ya no tenemos pañales. En vez de ir a gastar mi dinero al súper en comprarte pañales, ¿qué te parece si compramos algo de niña grande? Porque esta es la moneda o este es el billete con el que puedo comprar otra bolsa de pañales. ¿Y qué te parece si mejor compramos algo que sea de niña grande como tú? ¿Sale? Y entonces le enseñas, le dices, mira, aquí tengo unos calzones de niña grande o de niño grande que están padrísimos y que tú te vas a encargar de mantenerlos secos, porque claro que ya puedes, porque ya eres grandísima y entonces vas a usar calzones como mamá. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces mira, te los voy a poner, aquí están tus calzoncitos, vamos a ir al baño, cada vez que tú tengas ganas de ir al baño, vas a venir y vas a hacer pipí aquí, si quieres hacer popó, también vas a hacer popó aquí. Para entonces tú ya tienes un reductor de taza de baño, que te lo venden en cualquier mercado, Super Walmart o el Pelón de Anda, cualquier persona te lo vende, ¿sí? O tú ya tienes un bañito o una nica. Hay mucha gente que gasta mucho en un bañito, una nica y cosas muy especiales. Ahora hay unos bañitos que te aplauden, que te cantan y que te dicen que... Yo, en lo personal, no soy fan de ninguna de esas cosas. Yo, en lo personal, soy fan de que lo más a lo que tú puedes llegar es un reductor de tu taza de baño. ¿Por qué? Porque andas con el tiliche limpiando luego y se vuelve muy complicado. Y entonces ya es otro proceso que lo complica mucho más el pasar de la nica a pasar al baño. ¿Qué es necesario que tenga? El niño se tiene que sentir seguro. Es decir, el niño se tiene que sentir seguro de no deslizarse o de no caerse al baño. El niño tiene que tener sus pies firmemente apoyados en algo, para lo cual yo te voy a recomendar siempre que pongas un banquito junto a la taza del baño, porque cuando el niño se siente con los pies soportados en algo, pues se siente con aquella tranquilidad de levantarse o sabe que no se va a ir porque está sostenido con algo que sus piececitos no están volando, ¿sí? Entonces tú ya tienes por ahí el banquito, tú ya tienes por ahí un reductor de baño, tú ya tienes por ahí 3 docenas de calzoncitos y tú le vas a decir que van a aprender eso nuevo porque ya es grande, porque los pañales son para bebés y entonces él o ella ya no son bebés. Y ese dinero que tú gastabas en pañales van a ir a gastarlo en un juguete para niños grandes y así se van a ahorrar la bolsa de pañales. Y vas a empezar con todo el entusiasmo, con una actitud sumamente positiva, no con una actitud agresiva, a enseñarle a tu hijo a utilizar el baño. Obviamente, estamos de acuerdo en que va a haber accidentes y que estamos preparados para ello. Tienes que elegir un buen momento. ¿Eso qué quiere decir? No es un buen momento cuando te vas mañana a una comida a un rancho a hora y media de aquí. No es un buen momento cuando tienes visitas. No es un buen momento cuando tienes que salir de compras mañana y pasado cuando viene una fiesta infantil. Tú tienes que procurar ese buen momento. Si tú te vas a esperar a que los próximos 3 días no tengas ningún plan, pues el niño va a cumplir 15 años. Y yo espero que sí, que por favor buenamente deje el pañal. Pero no, ese momento de tranquilidad y de estabilidad y de recogerme un poco en mi hogar, a entrenar a mi niño y a entender sus señales de que quiere ir al baño, eso lo vas a provocar tú, en donde vas a decir, el próximo viernes, sábado y domingo me voy a recoger un poco en casa porque voy a estar entrenando a mi hijo. O probablemente si yo me llevo muy bien con mi mamá y mi hijo tiene mucha confianza en la casa de mi mamá, ok, pues me lo voy a pasar entre la casa de mi mamá y aquí, pero siendo muy consistente, estando muy atenta a las señales de mi hijo de que quiere hacer pipí. Porque de lo que se va a tratar es de que en cuanto tú percibas o el niño de alguna manera te muestre que va a hacer pipí, tú inmediatamente lo tomas, lo llevas de una actitud positiva y alegre, lo sientas y le refuerzas cualquier logro. Si el niño se hizo el 75% encima y el último chorrito lo dejó en el baño, tú le vas a decir, bravo, muy bien, padrísimo, vamos a platicarle a tu abuela que ya soltaste la pipí en el baño. Voy a quitar ese calzón mojado y voy a ofrecerle un calzón seco para que se lo ponga ella. Repito, no la limpio con toallitas, no, nada, porque todo eso es reforzamiento. Entonces, sí voy a reforzar, pero voy a reforzar lo que debo reforzar, no lo que no debo reforzar. ¿Sí queda claro? No voy a reforzar el 75% que tiró en la sala, en el pasillo y afuera en el calzón. No, voy a reforzar el 25% que sí tiró en el baño. Y le voy a felicitar por ese 25% y ese chorrito es el que le vamos a contar a papá y a la abuela que ya lo dejó en el baño. Voy a hacer caso omiso, voy a ignorar el resto del accidente, voy a dejar por ahí tirado el calzoncito en un botecito y le voy a decir a la niña que se ponga y que se suba sus calzoncitos nuevos. Bravo, otra vez, lo vamos a intentar. No importa, claro que va a tener accidentes. Y yo voy a estar al pendiente de que muchos niños no manifiestan
el ir al baño como quiero hacer pipí, o como incluso agarrar y jalarte y llevarte al baño. Muchos niños se apartan. Es muy común que los niños dejen de hacer lo que están jugando a algo y dejan de jugar a lo que están jugando y entonces empiezan en ese momento a hacerse pipí. Pero no es como que están jugando y se están haciendo pipí. Sí saben, ¿no? ¿O están de acuerdo conmigo? Si van a hacer popó, muchos de ellos se apartan un poquito e incluso se ponen así, en posición. Bueno, entonces de que el niño te dice, te lo dice, pero te lo dice de muy diferentes maneras. A veces los niños o las niñas se ponen así, o a veces empiezan así a bailar. Y tú, ¿quieres hacer pipí? No, es que no les vas a preguntar si quieres hacer pipí. El niño te está diciendo que quiere hacer pipí, pero te lo está diciendo como los niños dicen que quieren hacer pipí. Y entonces tú te vas a sintonizar, te vas a bajar a su nivel, lo vas a agarrar, lo vas a llevar rápidamente al baño, lo vas a sentar y lo vas a felicitar por lo que soltó o por lo que hizo o por lo que logró hacer en el baño. Pero no le vas a preguntar. Miren, si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren ir a hacer pipí alguno de ustedes? ¿Verdad que no queremos? Estamos bien a gusto, sentaditas, escuchando, viendo todo dar. Pararse, no pasar que no, la cabezota por ahí por Samuel, ahorita que ya hace frillito, quitarte el pantalón y la taza de tos a ver si esté limpia, sucia o regular, ponerte las pompis en la taza helada. No queremos ir a hacer pipí, o sea, que nos quede claro, nadie queremos ir a hacer pipí, necesitamos ir a hacer pipí. Pero si por mí fuera, que me pongan una sonda y poder trabajar todo el día así libremente y sin interrupciones, ¿no? Pues entonces es una necesidad. Por lo tanto, un niño al que tú le preguntes, ¿quieres hacer pipí? Ese niño siempre te va a contestar no, porque no quiere dejar de jugar, porque los niños están divertidos, porque es mucho más divertido jugar a la plastia, a la casita, a las traes, escalar, estar en una fiesta, como lo decía Magali, comer pastel, pegarle a la piñata, es muchísimo más divertido que ir al baño a hacer pipí. Por lo tanto, si la niña estaba en la piñata, si la niña estaba recogiendo dulces, yo les voy a asegurar que la niña le estaba diciendo a su mamá, de una o de otra manera, que quería hacer pipí. Probablemente la niña estaba recogiendo ya sus dulces, pero ya los estaba recogiendo así, ¿me explico? O sea, tú lo ves, o probablemente ya estaba, ay, dice Magali que sí, ¿ya ven? Por eso, y entonces la niña ya estaba recogiendo sus dulces, pero ya estaba así, media pompita así, y entonces, así, dices tú, me está diciendo que quiere hacer pipí. Claro que me lo está diciendo, pero si tú no estás atenta, porque estás chacoteando en la fiesta con las otras mamás, pues no, la niña sí te lo dijo, pero tú no tenías tu atención, tú no tenías compromiso, tú no te recogiste a decir voy a generar este aprendizaje. Tú te fuiste a una fiesta a chacotear. Por eso les digo, es un tiempo en el que tu foco atencional durante 3 días como mínimo va a estar puesto totalmente en las señales que muestre tu hijo de que necesita ir al baño. ¿Sí quedó clarísimo? ¿Pero verdad que sí te lo dice? Ok. Vamos a reforzar cualquier esfuerzo, les decía yo, cuando el niño haga aunque sea un poquito y lo vamos a tomar como un éxito, ¿sí? Existen casos, y sí lo quiero mencionar, en los cuales nosotros creemos que el niño está preparado y nosotros nos pareció ver las señales. Y podemos pasar 3 o 4 o 8 días y el niño no da una jamás. O sea, de 10 accidentes. No sabe de qué le estamos hablando, no nos lo dice ni así, ni nos lo dice porque deje de jugar, ni nos lo dice porque se ponga inquieto, ni nos lo dice porque camina hacia el baño, no nos lo dice de ninguna manera. Entonces, muy probablemente nosotros malinterpretamos las señales y tiene 8 días el niño sin un solo éxito y entonces nosotros vamos a hacer una interrupción del adiestramiento y nos vamos a dar cuenta que este niño no estaba preparado para adquirir en este momento el control de esfínteres. No es lo mismo interrumpir el adiestramiento que ser inconsistentes. Ser inconsistentes es hoy te pongo, no te pongo, en la mañana te pongo, en la tarde no te pongo. Hoy porque yo no quiero que ensucies el carro con asientos de piel de mi suegra, sí te pongo, pero llegando a la casa no te pongo y luego se me olvidó quitártelo, pero creí que no traías, pero, o sea, eso es inconsistencia, ¿sí queda claro? Sin embargo, lo otro es, voy a iniciar el adiestramiento, voy a poner atención, voy a tener una actitud positiva, voy a estar atentísimo a tus señales, voy a tratar de llevarte al baño inmediatamente, voy a festejarlo, no te voy a poner ni una sola vez durante el día pañal. Y voy a tratar de centrarme en este aprendizaje, reforzando siempre las partes que tengo que reforzar y cuidando de no reforzar aquellas conductas que no tengo que reforzar, pero después de 8 días no tengo éxito alguno.
entonces yo interrumpo el adiestramiento, no menciono nada, le vuelvo a poner pañal, mañana, tarde, noche, todo, como el niño estaba haciendo con pañal. Interrumpí el adiestramiento para dejar pasar un periodo de 90 o 60 días para volver a iniciar nuevamente el adiestramiento. O bien, pues yo no oí esta plática y yo hice todo lo que no debía hacer. Híjole, y le ponía y no le ponía y era inconsistente y el niño hacía y no veía sus señales y lo regañaba y me enojaba y me estresaba. Ok, entonces otra vez voy a interrumpir el adiestramiento, voy a dejar que pasen 30 o 60 días para que se borre toda huella de mal manejo, para que el niño se olvide que yo me enojo, se olvide que yo me pongo como el demonio de Tasmania, se olvide de esos gritos y sombrerazos. ¿Por qué? Porque los niños llegan a asociar el entrenamiento con algo muy desagradable. Verdaderamente, en vez de ser un logro en el que yo estoy feliz por algo que estoy aprendiendo, se convierte en un martirio en el cual mi mamá está enojada todo el día, en el cual pues, me zarandea, se enoja, me ataca, me dice pues que soy sucia, que porque no le avisó, que se me amenaza, me castiga, me quita, me da. Entonces pues yo ya tengo una pésima impresión de este logro y por lo tanto tengo que borrar todo eso y empezar bien y empezar de cero, para lo cual hay un periodo de 60 o 90 días, ¿sí? Además, una cosa importante es no solamente que yo tenga un baño cerca, sino además que yo tenga la posibilidad de estar ofreciéndole al niño a ir frecuentemente al baño. Repito, no preguntándole ¿quieres ir al baño? No. Tú te sintonizas con el niño, lo mismo que el niño está haciendo. Hay una niña que está jugando a las princesas y no sé qué, entonces ya tú te vas, ay, mira qué padre las princesas. Como que ya viste que ya empezó como que a mover la caderita para acá, ¿no? Y entonces tú, ay, mira, mi amor, qué lindas sus princesas. ¿Y esta princesa cómo se llama? No me digas, cuéntame, órale, qué padrísimo, qué maravilla, no sé qué. Entonces vas, la pones, la sientas, no sé qué, y entonces ya, lo sentaste, ya, y te la paras, la llevas y la vuelves a colocar con sus princesas. ¿Sí queda claro? De manera que no fue una interrupción de mi dinámica, de mi juego, de mi fantasía. ¿Me explico? Pero no es, ¿quieres ir al baño? Pues el niño te va a contestar, no. Pero te sintonizas, empatizas, lo llevas, festejas, lo regresas, ¿dónde está? ¿Cierto? Eso tiene que ser con una frecuencia mínima de 2 horas. Tú ya para entonces tienes que tener más o menos cuáles son los horarios en los que tu niño o tu niña hace pipí y ya los tienes. Si tú eres atenta y estás atenta a la crianza, tú ya sabes más o menos a qué horas tu hija o tu hijo hace pipí. ¿Por qué? Porque todos tenemos unos horarios, es muy común, ¿sí? Es importante, sí, ofrecer agua al niño, pero ofrecerle agua en horas apropiadas. Hay una técnica que alguna de ustedes me regaló el libro, en la cual lo único que difiero es que dice que a tu hijo le tienes que dar litros y litros y litros de agua, que le des muchísima agua de la que más le guste, de su agua favorita, paletas, agua, lo que sea. Pero aquí el tema es que yo he notado que cuando es muy frecuentemente que yo tengo que ir al baño, los niños están jugando muy fascinados y les parece muy molesto estar yendo tanto al baño. O sea, yo no he encontrado que facilite más el entrenamiento cuando el niño tiene que ir muchas veces a hacer pipí. Yo he encontrado que lo facilita más cuando el niño va las veces normales a hacer pipí, las mismas, las de siempre, porque si no dice, bueno, estoy aprendiendo algo, que esto es un martirio, tengo que ir cada media hora al baño. ¿Sí queda claro? Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa técnica de darle al niño litros y litros y litros de agua. Sí, con el tema del control de la popó, sí estoy de acuerdo con darle al niño mucha fibra, ahorita lo voy a mencionar, para que se facilite mucho la evacuación, ¿ok? No así, con lo de la pipí, darle muchísimo líquido. Ok, una cosa importante es tener siempre una actitud amable con los accidentes. No pasa nada, la próxima vez lo vamos a hacer en el baño. No te preocupes, rápido ponte otro, aquí vamos a dejar el calzoncito mojado. Y ten un botecito de plástico en el baño donde puedas ir acumulando los calzoncitos mojados del día. No la dejes con un calzón ligeramente mojado o lo dejes, ¿por qué? Porque se va a acostumbrar a la sensación de estar húmedo. Y lo que queremos es que el niño empiece a disfrutar y empiece a aprender esa sensación de estar ligero y esa sensación de estar seco. Si bien una actitud positiva, animada, atención, amor, dedicación, empeño, paciencia, tolerancia, estar atentos a las señales,
interpretar cualquier forma como el niño me comunique que quiere ir al baño, ya sea con un pujido, con un gemido, con un cruzado de piernas, con un silencio, con un interrumpir el juego, etcétera, etcétera. Todo eso es válido. Lo que no es válido, y son algunas cosas o hábitos que tenemos, es, en primer lugar, sentar al niño en el baño por horas y horas, esperarme hasta que haga, como castigo, y no pararlo de ahí hasta que no haga pipí o no haga popó. Inmediatamente se siente como un castigo, inmediatamente hay una reacción muy aversiva hacia el tema. Este tema de sentarlo entonces en el baño es contraproducente. El niño va a interpretar y el niño va a entender que no es algo agradable, que pierde demasiado tiempo, que no puede jugar, que no puede distraerse, y es más o menos el equivalente a que estuviera sentado castigado. Entonces, obviamente el niño empieza a tener actitudes hostiles, actitudes oponentes. ¿Por qué? Porque no le está gustando esto que está aprendiendo, porque está perdiendo mucho más de lo que está ganando. Entonces, no, sí se sienta el niño en el baño, y sí se sienta el niño con frecuencia, pero hay que saber en qué momento sentarlo. Lo sentamos en el momento en el que el niño nos está manifestando con ciertas señales que tiene ganas de ir al baño. Lo sentamos cuando él ha tomado una gran cantidad de agua y nosotros suponemos que más o menos por estas horas el niño puede tener ganas de ir al baño, pero lo sentamos un segundo y en cuanto el niño diga no quiero, no tengo ganas, ok, perfecto, no pasa nada, yo te levanto, te subo el calzón y adelante. Tampoco es correcto preguntarle al niño, ¿quieres ir al baño? Porque ya lo expliqué. Nadie queremos ir al baño, necesitamos ir al baño, pero no queremos ir al baño. Entonces, es otro de los errores que cometemos. Cuando tenemos una actitud agresiva, cuando ante los derrames ocasionales del niño, ante los accidentes, nosotros sobrereaccionamos, nos enfadamos, lo llamamos sucio, cochino, eso no se hace, eres un bebote, le voy a decir a no sé quién, te voy a castigar, te voy a dejar hecho así. Equivale más o menos a que ustedes estén enseñando a su niño a andar en bicicleta y entonces pues el niño va ahí tratando de aprender y ¡fum!, se va de océano, ¿no? Y entonces tú le levantas y le dices, tarado, parece que tienes parálisis cerebral, mira nada más, te voy a dejar ahí tirado, ¿cómo es posible? No, a ver, espérenme, es una habilidad que se está aprendiendo. Y obviamente siempre que tenemos una habilidad, pues tenemos fallas. Y si nosotros, cuando tenemos fallas en la adquisición de una habilidad, somos atacados, somos agredidos, somos minimizados, pues lógicamente nuestra motivación, nuestra seguridad de nosotros mismos para poder lograr esa habilidad se va a ver sumamente disminuida. ¿Sí queda claro? Entonces no lo vamos a hacer. Por ningún motivo podríamos nosotros castigar a un niño que se hace pipí o castigar a un niño que se hace popó. Por ningún motivo. Un niño que tiene un problema de enuresis, del cual voy a hablar, y que tiene problemas de incontinencia, que la enuresis es una incontinencia o una pérdida involuntaria de la pipí, y la ecopresis es una incontinencia o una pérdida involuntaria de la popó, de las heces. La palabra involuntaria no lo dice todo, tiene motivos psicológicos importantes y también tiene motivos que tienen que ver con un mal entrenamiento. Cuando el entrenamiento ha sido inadecuado, cuando ha habido mucha violencia, mucha agresividad, cuando los padres han sido inconsistentes, cuando no han leído las señales, cuando han cometido errores a lo mejor de tiempo, de timing, etcétera, entonces el niño va a desarrollar uno de estos trastornos como la enuresis o como la ecopresis. ¿Y cómo voy yo a castigar a un niño? O bien porque tiene trastornos psicológicos, o bien porque yo he sido muy inconsistente y porque no he dado un buen entrenamiento. Pues la culpa no la tiene el niño. Por lo tanto, el castigo hacia el niño que se hace pipí o hacia el niño que se hace popó no es válido y no opera en ninguno de los casos, ¿ok? Tampoco debo de tener inconsistencia. Cuando yo me siento muy enfadada, cuando yo me siento muy harta, cuando yo quiero viajar o cuando yo tengo visita o cuando yo quiero darme una tarde light, no puedo volver al pañal. Ya les decía, sí existe una posibilidad de interrumpir el entrenamiento cuando yo lo hice súper mal o cuando el niño no tiene la madurez necesaria, pero no hay una posibilidad de ponerle, quitarle a mi antojo o dependiendo de cómo yo considero, de lo que yo considere, ¿ok? Bien, esto es un entrenamiento normal en un niño normal que inicia y que empieza a tener esa habilidad. Ahora, cuando las cosas no se dan a pedir de boca, cuando pasaron ya 3 días, 8 días, 1 semana, 5 semanas, 3 meses, 5 meses, y el niño no ha logrado un adecuado control de los esfínteres, hay un trastorno que se llama enuresis. Hay 2 tipos de enuresis, la enuresis primaria y la enuresis secundaria.
La enuresis primaria generalmente se debe a un problema de entrenamiento. El entrenamiento ha sido inadecuado, ha habido inconsistencia, ha habido un reforzamiento equivocado, ha habido poca firmeza, ha habido mucha agresividad o de alguna manera el niño se ha sentido no seguro, agredido y por lo tanto se genera una enuresis primaria. La enuresis primaria es cuando el niño nunca controló perfectamente bien. Cuando se dio de una manera tan inconsistente y tan equivocado el entrenamiento, que entonces el niño nunca ha logrado pasar por un periodo de unos 3 meses o 4 o 5 meses manteniéndose completamente limpio. Es decir, es un mal entrenamiento, ¿ok? La enuresis secundaria es cuando el niño ya había logrado un perfecto control de sus esfínteres, sin embargo, después de un momento traumático, de un periodo difícil, del nacimiento de un hermanito, de que se cambia de casa, de que se mueve de ciudad, de que entra al kinder, de que papá o mamá se separan, que viene un evento importante y muchas veces dramático para él en su vida, el niño de haber controlado perfectamente se vuelve a hacer pipí. Es una regresión en el desarrollo, ¿sí? Y la enuresis secundaria no se debe a un problema en el entrenamiento. La enuresis secundaria sí se debe a problemas emocionales, ¿sí? Muchas veces el niño nos está manifestando que hay algo en su vida que está mal, que se siente mal con lo que está sucediendo a su alrededor o en su medio ambiente, que se siente inseguro, que se siente no atendido. Está muchas veces esta ansiedad generando un efecto sobre el nervio vago que no le permite al niño tener un perfecto control de sus esfínteres. Cuando es por un motivo emocional, muchas veces se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, se acompaña de timidez, se acompaña de retraimiento, de onicofagia, que es el síntoma de morderse las uñas de los niños, a veces le sudan las manitas, a veces tiene mucho miedo de algo o empieza a tener muchas pesadillas y a veces es un niño tartamudo que puede mostrar una tartamudez un poco más intensa que la tartamudez normal que tienen los niños de alrededor de 3 o 4 años y de la que ya hablé cuando hablamos del tema de desarrollo, que era normal en una época del bebé que tartamudearan y no pasaba nada y que esto se debía a un desfase entre el ritmo de pensamiento y la habilidad de pronunciación o el ritmo con el que yo estoy hablando. Pienso más rápido de lo que hablo y entonces por eso empiezo a tartamudear y eso va a pasar y va a pasar solo. Pero nos damos cuenta que no. Aquí con un niño que de pronto surge una enuresis, pues nos vamos a dar cuenta nosotros que además están apareciendo otros síntomas y que además hay cambios en su vida o que los papás se separaron o que es un viaje muy largo del papá, etcétera. Y entonces sí, tenemos que pensar en factores de ansiedad que están afectando al niño y la enuresis es un síntoma, ¿sí? Por lo tanto, pues tampoco sería válido castigar al niño. Algunas causas que son también motivo de una enuresis tienen que ver con cuestiones fisiológicas, como por ejemplo una vejiga pequeña. Así como se hereda el tamaño de la nariz, el tamaño de los ojos, lo largo de las piernas, el color de la piel, también se hereda el tamaño de la vejiga. Hay personas que tienen vejigas muy pequeñas, que visitan todos los baños, son clientes de todos los baños. Hay personas que tienen vejigas muy grandes, que pueden acumular durante toda una mañana la pipí, toda la tarde y a media tarde por fin encontrar un baño e ir al baño, ¿sí? La vejiga puede irse distendiendo. No lo quiero hablar ahorita, pero pues ahorita ustedes que son la mayoría de mujeres, no se aguanten mucho las ganas de hacer pipí, pregúntenle a su ginecólogo porque hay muchísimos problemas que se tienen ya después, en la edad madura, por haberse aguantado muchísimo las ganas de hacer pipí y son problemas verdaderamente desagradables y verdaderamente graves. No es bueno, no es sano aguantarse las ganas de ir al baño, pero hay personas que se la van distendiendo, que se la van haciendo grandes y hay personas que tienen vejigas muy pequeñas y si tú tienes vejiga pequeña, ¿tú cómo lo sabes? Porque tú te hiciste pipí en la noche hasta una edad muy tardía. Probablemente tu marido es de vejiga pequeña, probablemente tú eres de vejiga pequeña y eso marcó más o menos hasta qué edad ustedes se hicieron pipí y lógicamente el niño va a heredar esa vejiga pequeña. Entonces los niños que se hacen pipí de noche con mucha frecuencia, a veces se debe a una vejiga pequeña que no alcanza a contener todo el líquido que se va a generar durante la noche. Por lo tanto esos niños pues sí tienen que dormir con pañal durante un tiempo más prolongado o bien los padres pueden acostumbrarles a ir al baño como última cosa. La rutina que más o menos se hace es esta, el niño va al baño. Después el niño se baña, merienda, le pone su pijamita, se lava los dientes, cuenta un cuento, una oración y luego vuelve a ir al baño y luego inmediatamente se duerme, ¿sí?
La mayoría de los niños alcanzan entonces ya, después de unos 6 meses en los que se obtuvo un pleno dominio del control de la vejiga durante el día, controlar su vejiga durante la noche. ¿Tú cómo lo vas notando? Porque el pañalito ya va amaneciendo seco, tú lo vas guardando, vas felicitando al niño, qué padre, ¿sí? En el día ya dijimos ni por ningún motivo el pañal, pero en la noche sí. ¿Y qué pasa? Que cuando ya lo está dejando seco, yo te voy a sugerir que tú mejor compres un cuadro de pañal o un pañal plano o estos que se les ponen a la cama y mejor dejes al niño con su pijamita para que el niño pueda sentir cuando empieza a dejar salir la orina y el niño tenga la posibilidad de despertar, de tener esa sensación de humedad y de correr al baño, que no le pongas ya, si lo está empezando a dejar seco, mucho pañal. Hay una condición en los niños varones que se llama estenosis del meato, que muchas veces les provoca una enuresis diurna y también nocturna. Eso quiere decir que el conducto de salida de la pipí es demasiado estrecho y al ser demasiado estrecho les cuesta un poco más o tienen que esforzarse un poco más para que salga la pipí y esto hace que no salga toda la pipí, sino que se queda una parte residual. Y lo que tienen que hacer es que tienen que revisar su pediatra al niño y si tuviera esta condición es una cirugía bastante sencilla que va a corregir el conducto y que va a evitar y de tajo a terminar con el problema de la enuresis. El pediatra les puede decir perfectamente. Otra cosa, los niños que padecen de un TDA, de un trastorno por déficit de la atención, ojo, suelen ser niños que también presentan enuresis diurna o nocturna. ¿Por qué? Porque el niño está muy disperso, porque el niño no está atento realmente a lo que es importante, que es una sensación propioceptiva de esa necesidad de correr al baño para vaciar la vejiga. Entonces el niño está jugando, gritando, corriendo, yendo, viniendo y no está poniendo atención a su cuerpo y a las señales que su cuerpo le da. Por lo tanto, solamente cuando ya es inminente y cuando ya se está viniendo encima es cuando se da cuenta que quiere ir a hacer pipí y ya no alcanza a llegar. Los niños con TDA muchas veces tienen enuresis diurna o enuresis nocturna y cuando se medica el TDA o cuando se trata el TDA y mejora, pues luego entonces por consecuencia la enuresis va a mejorar. ¿Sí queda claro? Otra de las causas es cuando hay en las noches en algunos niños suele haber un aumento de la hormona diurética. Cuando en las noches aumenta muchísimo la hormona diurética, pues entonces es en esos casos en donde las mamás me dicen que el niño se está haciendo pipí una y otra vez. Y dice, bueno, es que lo levanto a las 11, hace pipí, pero a las 12 ya tiene pipí y tiene otro pañal y otro pañal. Imposible dejarlo sin pañal. ¿Por qué? Pues porque está haciendo pipí continuamente durante toda la noche o hace mucha cantidad de pipí durante la noche. Lo normal es que la hormona diurética disminuya durante la noche, pero hay una condición en donde algunos niños puede aumentar. Que aquí quien debe de tratarlo, los neurólogos pediatras tienen muchas herramientas para disminuir la producción de la hormona diurética en la noche y entonces que el niño supere el problema de la enuresis. ¿Por qué? Porque muchas veces en los niños ya les llega a afectar tremendamente su autoestima, porque cuando tenemos un niño de 5 o 6 años que ya se quiere ir a dormir a casa de los primos, que ya se da cuenta que ya ningún niño de su edad utiliza pañal y él o ella siguen utilizando pañal, o que ya más grandecitos, 7, 8, 9 años, se quieren ir a un campamento, se quieren quedar a dormir con un primito y pues les da pena y no quieren llevarse el pañal y todo el mundo se da cuenta y se burlan de él. Entonces, en este caso puede deberse o a una vejiga pequeña, puede deberse a una estenosis del meato o puede deberse a una sobreproducción de la hormona diurética. Y entonces en ese caso es bien importante que los padres les den un apoyo visitando ya sea al pediatra o visitando a un neurólogo pediatra que pueda ayudarles a darle una solución para que el niño se sienta bien consigo mismo, para que no haya fricciones con la familia, para que no haya tanto drama, ¿ok? Como dijo el indio, haya sido como haya sido, o sea, cualquiera que sea la causa por la cual tu hijo se hace pipí en la noche, una técnica infalible que si no va a remediar que el niño se haga pipí, porque como ya lo vimos, se debe a diferentes causas y cada una de las causas se trata por separado, lo que sí debemos hacer es que debemos dejar de involucrarnos. Tenemos que regresarle su problema al niño, es decir, suspender, parar, dejar por completo de que el tema de que el niño se hizo pipí en la noche o en el día sea el tema fundamental. Dejarle de preguntar, ¿te hiciste pipí? ¿Tienes pipí? ¿Ya te mojaste? Que en la mañana, en vez de decirle buenos días, mi amor, ¿cómo amaneciste? Lo primero que sea es, ¿te hiciste pipí? Porque eso genera demasiado estrés. Eso es el niño pipí. O sea, ya no preguntan cómo está Juan Pablo, ya preguntan, ¿se ha hecho pipí Juan Pablo? ¿Se mojó Juan Pablo? Entonces, eso lo convierte en un niño
diferente en un niño que jala la atención y que le están reforzando mucho el tema que se hace pipí. Él es el niño que se hace pipí y por eso es conocido y por eso es famoso y por eso es reconocido y por eso es atendido y por eso es volteado a ver. Entonces, si yo no me hago pipí, nadie me va a voltear a ver. Entonces, algo muy importante es dejar de que esto sea un problema para ti. O sea, para ti no va a ser ya ningún problema. Tranquila, serena, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada si el niño se hace pipí. Finalmente, lo que vas a hacer en la noche es que vas a dejar una toalla limpia de alberca junto a la camita del niño y le vas a decir, si en la noche tú te haces pipí y te sientes muy incómodo, tú te vas a quitar tu pijamita, vas a poner esta toalla y te sigues durmiendo. Al día siguiente vas a dejar la toalla y las sábanas en el tacho de la ropa sucia. No pasa nada. Ahorras para un colchón nuevo. Esto va a pasar tarde o temprano, pero tienes mucho mayores posibilidades de que esto se supere si tú no te involucras emocionalmente, que si tú conviertes esto en el tema de la familia. Entonces ya, tranquilos, muchísimos niños se hacen pipí hasta edades tardías. Y luego hay mamás que me cierran todas las puertas, que me dicen, es que ya no puedo, tiene 8 años, ya no puedo. Ok, llévalo con un neurólogo pediatra, probablemente tiene TDA, no lo voy a medicar. Bueno, probablemente tiene estenosis del meato, no lo voy a operar. Bueno, probablemente tiene una sobreproducción de la hormona, o sea, no le voy a dar ningún medicamento en la noche a mi hijo. Yo, bueno, entonces, pues déjalo que se haga pipí, o sea, tampoco no pasa nada, no es de azúcar, no se te va a desbaratar. O sea, ya tú te relajas, te tranquilizas, que el niño, eso sí es bien importante, que no te despierte. Punto número 1, porque es su problema, su cuerpo, su cama y por lo tanto va a ser su solución. En segundo lugar, no se puede venir por ningún motivo a la cama de papá y mamá porque ya empapó la suya. Lo que puede hacer, si está muy incómodo, es poner esa toalla grande, amplia o pachona o gruesa sobre el charco y seguir dormido, que no pasa nada. Al día siguiente se le cambian y tú ponle una buena funda plástica a tu colchón y relájate. No pasa nada, ¿ok? Y con el tiempo, obviamente, cuando deje de haber dramas, cuando deje de haber me engancho emocionalmente, lógicamente hay más posibilidades de que el síntoma se resuelva, ¿sale? El tema de la ecopresis, que es la retención excesiva, los niños que se aguantan muchísimo de ir al baño y después lo expulsan de manera ocasional. Déjenme contarles que esto está asociado con conductas pasivo-agresivas. Generalmente lo vamos nosotros a observar en niños que son muy inhibidos, que tienen actitudes muy oponentes con la familia, niños que tienen padres muy rígidos, niños que tienen una pésima relación con su madre, niños que han sido a veces víctimas de abuso, niños hipersensibles, niños que tienen muchísimo temor a la figura paterna porque tienen padres muy violentos, padres muy exigentes o niños que tienen poca confianza en sí mismos. Es una expresión de ansiedad, nunca es normal. Generalmente son niños que se desarrollan en ambientes, les decía, sumamente rígidos. Estos niños suelen ser muy poco expresivos y generalmente provienen de familias o de padres que son muy poco expresivos. Muchas veces estos niños también tienen otras características de personalidad, como que son muy tercos, muy oponentes, muy necios, muy ansiosos, a veces se muerden las uñas, a veces les sudan las manos. Son niños que no expresan abiertamente sus emociones, ¿sí? Además de hacerse popó, tienen una gran cantidad de síntomas asociados. La encopresis es un síntoma de un problema de personalidad que tiene todo un cuadro, todo un origen y que tiene que tratarse psicológicamente. De otra manera, es un problema neurológico. Es involuntario, pero tiene motivos psicológicos. O sea, ¿a dónde voy? No es que el niño tenga la voluntad de hacerse o no hacerse conscientemente. Es que el niño está molesto con una situación familiar, está molesto con la relación que tiene con sus padres, no está de acuerdo en una situación que está viviendo, que puede ser familiar o que puede ser un abuso o que puede ser un maltrato. Por lo tanto, de manera inconsciente, deja escapar las heces en los momentos menos oportunos como una forma pasivo-agresiva de expresar su enojo, su rechazo hacia una situación que no está de acuerdo en estar viviendo. ¿Sí queda claro? Entonces, hay algo en su ambiente familiar, que generalmente hay mucha tensión, muchas discusiones entre los padres,
Suelen ser, los padres del niño coprético suelen ser padres sumamente rígidos, sumamente limpios, obsesivos, exigentes, exitosos, con altos puestos, con carreras o muchas veces incluso con posgrados y con cargos altos, a los cuales les interesa mucho la limpieza, la pulcritud, el orden, la apariencia, pero que de pronto tienen muchos conflictos entre ellos. Tienen una relación muy tensa entre ellos, muy poca comunicación, a veces hay violencia o agresividad pasiva en su relación, y entonces el niño muestra este enojo con este síntoma. Algunas otras veces hay causas físicas. Hay niños que son muy estreñidos porque tienen una pésima dieta y han tenido siempre una pésima dieta, el típico niño que nunca come frutas y verduras, entonces tienen unas heces muy compactas. Y eso hace que se provoquen fisuras, y en la fisura le provoca muchísimo dolor, y como le provoca mucho dolor, pues evita ir al baño, y como evita ir al baño, se va aguantando, se va llenando el intestino, se va compactando, compactando. Entonces lo que hace es que cuando ya está muy lleno el intestino, las partes más líquidas empiezan a escurrirse y empiezan a salir de manera involuntaria. Nice el tema de hoy, perdón. Qué bueno que nadie trae lonche en la mano, porque si no, ya lo hubieran escupido. Y entonces este niño, después de aguantarse durante tanto tiempo, porque le genera mucha incomodidad y mucho dolor el ir al baño, tiene pérdidas ocasionales que pueden ser como tipo diarreíta. ¿Por qué? Porque ya está escurriendo, porque está muy lleno su intestino. Hay que checar con un niño que sea muy estreñido. Es importantísimo para que esto no se dé, cambiarle la dieta. Vamos a hablar en alimentación, todo lo que tiene que ver con dietas, niños, fibra, que les des, que comen, que no comen los niños, etcétera. También, en algunas ocasiones, la ecopresis puede surgir de manera repentina. Un niño que no tiene todas estas condiciones que yo acabo de decir, no es un niño terco, no es un niño poco expresivo, no es un niño necio, no es un niño oponente, no proviene de un hogar con tensiones, de padres exigentes, rígidos. No, el niño tenía un desempeño bastante bueno y de pronto, de una manera intempestiva, de la noche a la mañana, ese niño que no tenía problemas, que controlaba bastante bien, que no tenía accidentes, que no es estreñido, que no tiene ninguna fisura, de la noche a la mañana, este niño se empieza a hacer popó. Eso no es normal y eso no es correcto. Ese es un síntoma psicológico de un problema grave, en donde el niño está siendo víctima de una violencia o de un abuso. Generalmente, en las casas hogares, cuando recibíamos a los niños, muchísimos vienen con ecopresis, porque han sido víctimas de mucho abuso físico o algunos incluso de abuso sexual. Cuando hablé de abuso sexual expliqué que una de las principales síntomas de un niño que está siendo abusado sexualmente es la encopresis. Es decir, el niño no controla, o el niño se hace popó todo el santo día, o el niño está constantemente teniendo accidentes. Es muy importante en el manejo, sea cual sea el origen, siempre tener una perfecta dieta balanceada. Y es importante, en todo caso de ecopresis, que el niño tenga una atención psicológica. Miren, de pronto los psicólogos nos genera como un poco de impotencia y ansiedad en los tratamientos de encopresis. Te voy a decir por qué. El niño proviene de un ambiente muy rígido, de un ambiente muy obsesivo, en donde a los papás les da en la punta del hígado, porque son súper ordenados y limpios y pulcros, que el niño se ande haciendo popó todo el día, obviamente. Y por eso se hace popó el niño todo el día, porque ya sabe que eso le da en la punta del hígado a los papás. Y es una forma pasiva de agredirte. Entonces les surge que les quites el síntoma, les surge. Entonces te llevan al niño y tienen que hacer un chorro de cambios, porque este síntoma está producido por una mala dinámica familiar. Entonces, tú puedes recibir al niño en consulta y tú puedes ayudarle al niño a que se exprese directamente, a que libere la ansiedad, a que mejore su autoestima, etcétera. Pero el origen del problema está en la comunicación de los padres, en la agresividad, en la violencia, en la agresividad pasiva, en la mala comunicación, en la secrecía de los conflictos intensos, en el elefantote que tienen en la sala y del cual nadie habla. Entonces tú le dices a los padres que ellos tienen que ir a tratamiento y ellos te dicen que no, que el que tiene el problema es el niño. Ellos son buenos padres, ellos no están haciendo popó. Entonces es muy complicado, porque si los padres no se involucran en un tratamiento,
no muestran más aceptación hacia el niño, no mejoran su comunicación y no resuelven los conflictos que no se están hablando abiertamente en la pareja, el niño va a seguir expresando esta tensión, esta hostilidad y esta violencia encubierta por medio del síntoma ecoprético, ¿sí? Entonces es bien importante involucrar. Cuando nosotros reprendemos al niño, lo castigamos, lo avergonzamos, lo dejamos sin cambiarlo, sin ir a algún lado, lo nalgueamos, le quitamos juguetes, le escondemos la televisión, etcétera, eso no ayuda. Lo que el niño necesita es un tratamiento psicológico y muchas veces de la mano de un tratamiento psicológico de la pareja que mejore el ambiente y el clima familiar, porque es claramente un problema psicológico, ¿ok? Bueno, la próxima vez nos vamos a ver con el tema del pañal, el chupón, el dedo, los objetos transicionales, el osito, el borreguito, el trapito, la almohadita, la cobijita, todo lo que los niños cargan. Bueno, pues que tengan muy bonitas vacaciones. ¡Feliz Navidad!